Capítulo 6. Del donoso y grande escrutinio que el cura y el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo, el cual aún todavía dormía. Pidió las llaves a la sobrina del aposento donde estaban los libros autores del daño, y ella se las dio de muy buena gana. Entraron dentro todos, y la ama con ellos, y hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños, y así como el ama los vio, volvióse a salir del aposento con gran priesa, y tornó luego con una escudilla de agua bendita y un hisopo, y dijo: «Tome vuestra merced, señor licenciado, rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten, en pena de la que les queremos dar echándolos del mundo». Causó risa al licenciado la simplicidad del ama, y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía ser hallar algunos que no mereciesen castigo de fuego. «No», dijo la sobrina, «no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han sido los dañadores. Mejor será arrojallos por las ventanas al patio, y hacer un rimero de ellos y pegarles fuego, y si no, llevarlos al corral, y allí se hará la hoguera, y no ofenderá el humo». Lo mismo dijo el ama. Tal era la gana que las dos tenían de la muerte de aquellos inocentes, mas el cura no vino en ello sin primero leer siquiera los títulos, y el primero que maese Nicolás le dio en las manos fue Los 4 de Amadís de Gaula, y dijo el cura: «Parece cosa de misterio esta, porque según he oído decir, este libro fue el primero de caballerías que se imprimió en España, y todos los demás han tomado principio y origen deste, y así me parece que, como a dogmatizador de una secta tan mala, le debemos, sin excusa alguna, condenar al fuego». «No, señor», dijo el barbero, «que también he oído decir que es el mejor de todos los libros que de este género se han compuesto, y así, como a único en su arte, se debe perdonar». «Así es verdad», dijo el cura, «y por esa razón se le otorga la vida por ahora. Veamos es otro que está junto a él. Es», dijo el barbero, «Las Sergas de Esplandián, hijo legítimo de Amadís de Gaula». «Pues, en verdad», dijo el cura, «que no le ha de valer al hijo la bondad del padre. Tomad, señora ama, abrid esa ventana y echadle al corral, y dé principio al montón de la hoguera que se ha de hacer». Hízolo así el ama con mucho contento, y el bueno de Esplandián fue volando al corral, esperando con toda paciencia el fuego que le amenazaba. «Adelante», dijo el cura. «Este que viene», dijo el barbero, «es Amadís de Grecia, y aun todos los de este lado, a lo que creo, son del mesmo linaje de Amadís». «Pues vayan todos al corral», dijo el cura, «que a trueco de quemar a la reina Pintiquiniestra, y al pastor Darinel, y a sus églogas, y a las endiabladas y revueltas razones de su autor, quemara con ellos al padre que me engendró, si anduviera en figura de caballero andante». «De ese parecer soy yo», dijo el barbero. «Y aun yo», añadió la sobrina. «Pues así es», dijo el ama, «vengan y al corral con ellos». Diéronselos, que eran muchos, y ella ahorró la escalera, y dio con ellos por la ventana abajo. «¿Quién es ese tonel?», dijo el cura. «Este es», respondió el barbero, «don Olivante de Laura». «El autor de ese libro», dijo el cura, «fue el mesmo que compuso a Jardín de Flores, y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o, por decir mejor, menos mentiroso. Solo sé decir que éste irá al corral por disparatado y arrogante. Este que se sigue es Florimorte de Hircania», dijo el barbero. «¿Ahí está el señor Florimorte?», replicó el cura. «Pues a fe que ha de parar presto en el corral, a pesar de su extraño nacimiento y soñadas aventuras, que no da lugar a otra cosa la dureza y sequedad de su estilo. Al corral con él y con esotro, señora ama». «Que me place, señor mío», respondía ella, y con mucha alegría ejecutaba lo que le era mandado. «Este es el caballero Platir», dijo el barbero. «Antiguo libro es este», dijo el cura, «y no hallo en él cosa que merezca venia. Acompañe a los demás sin réplica». Y así fue hecho. Abrióse otro libro y vieron que tenía por título El Caballero de la Cruz. Por nombre tan santo como este libro tiene, se podía perdonar su ignorancia, mas también se suele decir: tras la cruz está el diablo, vaya al fuego.